Bien, por dicha. Bueno, nos logramos ver de nuevo tempranito, gracias a Dios. Ujú. Este, ya esta semana hay que pasar el reporte, entonces vamos a ver qué pasa. Esperemos que Ok, continuemos con la normalidad y si no, adelantamos bastante, pero yo tengo fe que sí vamos a seguir, todo está bien. Este, Habíamos visto la geometría, ayer te subí a la plataforma las dos clases anteriores, que no te las había subido porque había estado de locos. ujú, Este, te subí te subí los videos, te subí los documentos. No te subí tarea porque, ¿para qué te iba a subir una tarea si hoy te iba a subir otra? Entonces, te va a acumular una tarea completa de geometría, de todo lo que hemos visto, desde la primera, segunda y la clase de hoy con respecto a esos temas. bueno, Entonces, pues vamos a continuar con otros conceptos geométricos. La semana pasada estuvimos resolviendo exámenes de los temas que habíamos visto. Y voy a abrir aquí. Ya te comparto, dame un segundo. Cualquier cosa, si se me pega el internet, me avisas por aquello. Entonces, hoy vamos a trabajar con un tema que se llama máximo ángulos. Quizás esto ya lo has escuchado, lo has visto, lo has trabajado, pero le vamos a dar un montón de clasificaciones y un montón de trabajos a los ángulos. Los ángulos es un tema un poquito grande, no es difícil, igual que con lo anterior que hemos visto, vamos a trabajar con muchos conceptos. Aquí ya vamos a trabajar con números, entonces, es importante que sepamos todos esos conceptos que vamos a trabajar. Vamos a mencionar cosas que hemos visto anteriormente en geometría. Entonces, vamos a definir primero qué es un ángulo. Se denomina ángulo a una figura formada por dos rayos que se cortan en su origen. Los ángulos son rayos prácticamente. Siempre están formados por dos rayos que se están cortando en su origen. Si recordamos lo del rayo, en el rayo el puntito sí estaba contenido, porque teníamos dos formas. Teníamos este de aquí con un punto en blanco y teníamos este de aquí con un punto negro. Esto era una semirecta y el punto no estaba contenido. Esto de aquí era un rayo y el punto sí era parte de la figura. Entonces, para los ángulos vamos a necesitar dos rayos, porque el punto tiene que estar asociado con los dos rayos. Ahorita lo vamos a trabajar más formal todavía. Vamos a ver. Los rayos se llaman origen, origen no, se llaman lados, perdón. Se llaman lados del ángulo, del punto en común. Este punto en común que tienen los dos rayos también es importante,
se llama vértice. Y ese vértice es el que me va a dar parte de la dirección de cuando yo voy a nombrar un ángulo. Porque llamar a un ángulo, cuando lo hacemos su parte simbólica, el orden ahí es importantísimo, porque si en el examen ustedes dicen un orden y van a la figura y trazan otro orden, son dos figuras completamente diferentes. Entonces ya vamos a ver eso. Para la simbología vamos a utilizar como la boquita del cocodrilo, de lo de mayor, menor, igual y es, solamente que le vamos a hacer aquí ese simbolito. Cada vez que usted vea esto, entonces es un ángulo. Entonces vamos a usar ese simbolito, pero vamos a agregar algo más. Ok, entonces, cada vez que usted vea este símbolo, es porque estamos hablando de ángulos. Estamos hablando de algún ángulo. Y este símbolo siempre tiene que ir acompañado de 3 puntos. Porque esto solo solito es un ángulo, pero si en la figura hay un montón de ángulos, entonces usted tiene que escribir 3 puntos. Acuérdese que los puntos son letras mayúsculas, o sea, tiene que ir 3 letras mayúsculas. Ángulo, por ejemplo, A, B, C. Ahí ya está acompañado por 3 letras mayúsculas. ¿Qué más importante tiene que ver el nombre? En el centro, aquí en este caso es el B, tiene que ir el punto de origen, el punto vértice. La letra que esté en el vértice siempre tiene que ir en el centro de las 3 letras. Así es como se escribe un ángulo. Vamos a hacer un ejemplo para que veas. Déjalo ahí, por si estás copiando. Voy a venir y voy a dibujar aquí un ángulo. Y hay un punto. ¿Ves? Si usted observa aquí, aquí tenemos el origen y un rayo. Siempre para dar un rayo tenemos que tener el origen y un punto para poder dar el nombre del rayo. Pero aquí tenemos otro origen y aquí tenemos otro rayo. Entonces aquí tiene que haber otro punto. Y esos puntos van a tener nombre. Puede ser D. Lo voy a escribir en otro orden para que usted vea que ahí. Aquí tenemos el rayo DF y el rayo DE. Y como vértice se tiene el punto D. Entonces, para la simbología, uno viene aquí y dice, ese es el ángulo y comenzamos en orden. Hay que escribir las 3 letras que lo componen. Ahí se lo componen estas 3 letras. Tenemos que escribir las 3 letras, pero hay que hacerlo en orden. En el centro tiene que quedar el vértice y este es el vértice. O sea, en el centro de las 3 letras tiene que estar la T. Entonces, usted decide, comienza con la F o comienza con la E. Y lo que hace es seguir la línea. Comencemos con la F. Entonces, ahí está la F. Es el ángulo F. De ahí bajamos al vértice, que ahí está el D, y del vértice nos vamos para el punto D. Entonces ese sería el orden. F, D, E. O, porque como es un ángulo, puede escribirse de otra forma.
puede ser el ángulo que haya comenzado aquí. E se fue para la D y subió para la F. Pero es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo. Tiene dos maneras de escribirse, el ángulo FDE o el ángulo EFD. Cualquiera de las dos. Siempre hay que seguir el orden y voy a marcar aquí. En el centro tiene que ir el vértice. Este está mal, este está mal. Es de FS. En el centro tiene que ir el vértice. Sí. Sí. Es de F. En el centro tiene que ir el vértice, ¿verdad? Vea qué pasa. Vea que yo escribí mal sin culpa, porque se me fue la letra. Yo había puesto E, F, D. Si en el examen se pone este, uno lo que hace es ir a seguir este orden. Ahí lo que me está diciendo es, comienza en E, y yo me voy para la E, y me voy para la F. Subo en F, me voy para la F, y después baje a la D. Sería esto de aquí. ¿Ves? Otro ángulo. Sería otra cosa. Siguiendo ese orden sería otra cosa. Sí. Sí. El ángulo sería la apertura que hay, bueno, la distancia que hay en grados entre un lado y el otro. Esto es el ángulo, la distancia que hay ahí entre los dos rayos. Este está mal, ¿verdad? Ya lo comprobamos. ¿Comprendió ese concepto de ángulo? Sí. Vamos a hacer otro aquí para verlo el orden y que no siempre tienen esa forma. Vamos a marcarlo aquí. El ángulo es este. El vértice siempre tiene que ir en el centro. ¿Quién es el vértice en ese ángulo? El A. El vértice es el A, ¿verdad? Entonces eso tiene que ir en el centro. Este ángulo se puede llamar entonces. ¿En cuál letra podríamos comenzar? A, C y B. A, C, B sería comenzar aquí en A, irnos para C y después para B. Sería esto de aquí. El vértice tiene que ir en el centro. Entonces A, B y C. Ese sería comenzar en A, irnos a B y después a C. Sería esto de aquí. Vea. Usted vea lo que hacemos. Tenemos tres espacios para escribir un nombre, ¿verdad? Ya, sí, porque el vértice siempre tiene que ir al centro, disculpa. Tranquila. El vértice tiene que ir Entonces aquí. sería el B, A y C. B, ahí sí, ¿verdad? Ese puede ser una opción. Ajá. Así acomodémoslo aquí. Bueno, vamos a fácil poder escribir. B, A, C. O, ¿cuál puede ser otra forma? El C, A y B. C, A y B, ¿verdad? El vértice tiene que ir en el centro. En el centro, sí. Vamos a escribirlo aquí en rojo. Sí, aquí. Vamos a escribir aquí para que esta es la figura 1. Figura 1 y esta es la figura 2. Para que para relacionarlo aquí.
Ok, esto es importante. En algunos casos particulares, se puede nombrar el ángulo solo con el punto del vértice. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente utilizamos la letra del vértice. Ve aquí. Para la figura 1, el vértice, ¿cuál letra era? La D. La D. Entonces, para la figura 1, se puede nombrar nada más simbólicamente como el ángulo D. Ujú. Para la figura 2, ¿quién era el vértice? El A. El A. Entonces lo podemos llamar ángulo A. Pero esto va a ocurrir solamente cuando los ángulos estén solitos, así como este, separados. Ujú. Porque ahorita ya vamos a ver otro tipo de ángulo donde de aquí va a salir otro rayo donde son 3. Y si ya usted me dice D, yo no sé si va a ser el D de este ángulo o el D de este otro ángulo de aquí abajo, o el D del ángulo grande. Entonces ahí sí hay que llamarlo con las 3 letras. Eso es para cuando estén los ángulos sueltos, nada más. Por eso dicen algunos casos particulares, no siempre. Porque me pueden decir, aquí, yo vengo y hago este aquí, vea. Este no lo haga usted, ya lo voy a borrar. Ok. Yo hago este aquí, ahí. Entonces me dice, ángulo A, pero el ángulo A puede ser todo este grande, puede ser este de aquí, o puede ser este de aquí. Por eso, Ujú. este segmento de aquí, este de aquí va a tener otro punto, y ahí sí se puede llamar con las 3 letras, cualquiera de todos los ángulos. Entonces, solamente cuando están solitos es que se puede usar la letra mayúscula del vértice. ¿Comprendido eso? Sí. Listo. Entonces, ya que sabemos qué es un ángulo, ya vamos a entrar a otros temas. Todo lo que vamos a trabajar hoy van a ser ángulos. Esperemos que nos dé tiempo porque este tema es grande, si no, en la siguiente clase seguimos trabajando con ángulos. Vamos a ver ahora un subtema, que aquí es donde ya vienen un montón de definiciones. Ahorita lo que acabamos de ver era qué es un ángulo, cómo se representa simbólicamente un ángulo, porque es importante para todo lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, aquí vamos a ver varios conceptos. Mi amor, dígales, llame a su papá, le dije que son no le voy a poder contestar. Como te dije ahorita, la distancia que hay entre un lado y el otro bueno, entre un rayo y el otro rayo de un ángulo es una medida. Esto de aquí a aquí es una medida. Entonces, de acuerdo a cuánto mida esa distancia, nosotros vamos a poder clasificar los ángulos. Hay varias clasificaciones. Profe, disculpe, vieras que no le escucho. Vamos a ver qué será. ¿Ahí me escuchas? Muy bajo le escucho. Qué raro. Dame un segundo, voy a ver una cosa. A verlo en internet. Ok, entonces, ahora que sabemos que existe podemos escribir ángulos, cómo representarlos simbólicamente, vamos a hablar de las medidas de los ángulos. Los ángulos tienen medida, de acuerdo a esa medida nosotros los vamos a clasificar, los vamos a nombrar. Entonces, en el examen sí te entran varios conceptos de estos, te preguntan cositas de ángulos, si son llanos, si son estos, si son lo otro. Entonces, ahí después lo vamos a relacionar con el examen cuando terminemos todo el área de ángulos. Entonces, el primero que vamos a trabajar van a ser los ángulos agudos.
un ángulo agudo. Vamos a decir que un ángulo agudo mide más de 0 grados, más de 0 grados, 0 grados no, más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Esos van a ser los ángulos agudos, los que miden más de 0 grados, pero menos de 90. Vamos a hacer una representación para que usted lo vea. Vamos a tener un rayo por aquí. Otro rayo por aquí. Y sus respectivos puntos. A, B. Entonces, en ese caso de ahí, ese ángulo APS es un ángulo agudo. No le estoy poniendo número, de momento. Entonces, usted puede llegar y decir, pero yo cómo sé que ese ángulo es agudo si no tiene numerito, no tiene medida. Ya vas a ver, ya vas a ver. Vamos a hacer el que sigue nos va a determinar cuando un ángulo es agudo o es obtuso, que es la otra clasificación, sin tener medidas, con solo verlos. Entonces, vamos a llamar el siguiente ángulo recto. Y tenemos que un ángulo este ángulo recto es muy importante en matemáticas. Si mide 90 grados. Este ángulo recto es muy importante en matemáticas porque se lo va a trabajar ahorita. Lo vamos a trabajar en octavo con congruencias y un montón de cosillas ahí. Se va a trabajar en noveno en Pitágoras y otro montón de conceptos de trigonometría. Y eso es un concepto de ángulo que se va a trabajar en todos los niveles. Entonces, para que siempre lo domines. Ya de ángulos rectos habíamos hablado en rectas perpendiculares. Entonces, un ángulo va a ser recto si mide 90 grados. Visualmente va a ser como una L. Entonces, esta es la posición estándar, no siempre va a estar en esa posición, ¿verdad? Puede estar volteadito. Aquí lo tenemos. El ángulo de 90 usualmente se diferencia porque tiene este cuadrito. No siempre se lo ponen, pero la mayor parte del tiempo sí lo tiene ese cuadrito. Vamos a ponerle puntos. A, B, C. Entonces, observemos, este ángulo de aquí es un ángulo recto, mide 90 grados exactos. Esto mide 90 grados exactos. El ángulo agudo tiene que medir menos de 90, no se puede pasar de 90. Entonces, tiene que estar en este espacio de aquí. Vea que si nosotros venimos y completamos aquí un ángulo de 90, este ángulo está menor que 90. Está entre los 90. ¿Sí me comprendes? Sí. Entonces, visualmente, por eso esto es un ángulo agudo, porque nosotros podemos decirlo con solo ver, mide menos de 90, no se está pasando de la L. Si ya este ángulo se pasa de la L, entonces es donde venimos al otro concepto, al concepto de obtuso. Y vamos a decir que un ángulo es obtuso
Tiene que medir más de 90 grados, más no 90 grados, porque si mide 90 grados estaríamos en este concepto de aquí arriba, el recto. Tiene que medir más de 90 grados, pero menos de 180 grados. No se puede pasar de los 180 grados. Tiene que medir más de 90, pero menos de 180. O sea, tiene que estar por fuera del ángulo de 90. Si este es el ángulo de 90, el obtuso tiene que estar por fuera. Vamos a hacer aquí una representación para que vos veas. Grande. Aquí, A, B, C. Entonces, si observamos este ángulo de aquí, si tenemos esta recta de aquí y aquí un ángulo de 90 grados, vemos que este se está pasando de los 90, se está saliendo de los 90. Por eso es el ángulo obtuso, porque mide más de 90 grados. ¿Vamos comprendiendo estos tres conceptos, agudo, recto y obtuso? Sí. Excelente. Vamos a ver. Voy a escribir aquí otro. Dejar espacio por aquello que estés copiando. Este es otro importante. Para ahora cuando hagamos unos, bueno, más adelante que hagamos cálculos de ángulos, es importante reconocer que es un ángulo llano, porque eso nos va a ayudar un montón para entender, para hacer unas operaciones ahí. Entonces, vamos a decir que un ángulo es llano si mide 180 grados. Este es muy fácil de identificarlo, véanlo aquí. Yo lo único que hago es dibujar una recta numérica. No, numérica no, una recta. Una recta. Punto. Una recta. El ángulo estaría aquí. Ese sería el ángulo. Esto de aquí. Y siempre que ocurra eso, es un ángulo llano. Los ángulos que están sobre las rectas miden 180 grados, siempre. Esto de aquí mide 180 grados. Es como en este reglón de aquí tiene un ángulo llano de 180 grados. ¿Me comprende la idea? Sí, profesor. Listo, excelente. Entonces tenemos esas tres clasificaciones de ángulos. 4, perdón. Puedes copiar por aquello.
Es el primer ejemplo de ahí. ¿Cómo podríamos clasificar ese ángulo? Obtuso, Obtuso, ¿verdad? sí, De viaje notamos que la apertura es muy amplia, es muy grande, es más de sí. 90. Entonces, cuando pasa eso, vamos a decir que el ángulo es obtuso. Ese, ¿cómo lo podemos clasificar? Entonces, recto, Recto, ¿verdad? Es un ángulo recto. Ese, ¿cómo se puede clasificar? ¿Ese cómo lo llamamos? ángulo, pero no me acuerdo, no apunté el nombre. Ahí. Aquí no hay ni- Y tenemos los nombres. Tenemos los 4 nombres. ¿Cuál sería? Sí, ¿me escuchas? Agudo, Agudo, ¿verdad? Voy a subir esto aquí. Agudo, ¿verdad? espere un momento. Ese sería llano. Ese sería ya. Perfecto. ¿Verdad? Voy a subir esto aquí un poquitico para que no se pegue. No se vea tan pegado todo. Entonces, comprendió la clasificación de acuerdo a su medida. Sí. Listísimo. Entonces, ahora que vimos este, que el de acuerdo a su medida, vamos a ver otro tipo de ejemplo. Vea. Se ve la medida de cada ángulo y clasifíquelo. Escribí aquí según corresponde. No vamos a hacer mucho, vamos a hacer como un 6. Dice que este mide 85 grados. Un ángulo que mide 85 grados. ¿Mide más de 90? Bueno, ¿está entre 0 y 90 o está entre 90 y 180 o es recto, es llano? ¿Qué me decís vos? Disculpe, profesor, no le entendí. Ok. Vamos de nuevo. Nos están dando un ángulo, pero no lo están dando
en figura. Nos están dando solo la medida. Nos están diciendo que el ángulo mide 85 grados. Entonces, ese ángulo lo tenemos que clasificar en agudo, en recto, en obtuso o llano. Ah, entonces sería agudo. Sería agudo, correcto. Porque está entre 0 y 90 grados, ¿verdad? Menor de 90. Ajá. Agudo. Vamos aquí a poner otro. Este mide 110 grados. ¿Cómo sería? Obtuso. Obtuso. ¿Ese cómo sería? Ese mide 90 grados. Recto. Recto, de un ángulo recto. ¿Ese cómo sería? Mide 180. Cerraditos. El llano. Ya. Ese mide 179 grados. ¿Cómo sería? Sería obtuso. Obtuso, ¿verdad? Sí. Está muy, muy, muy cerca de los 180, pero no mide 180, es menor. Entonces es Ujú. obtuso. Y podemos tener aquí otro de 30 grados. ¿Ese cómo sería? Agudo. 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 Vamos comprendiendo, ¿sí, verdad? Sí. Ve aquí. Siempre también es bonito. Que la instrucción, analice la figura. Luego anote los ángulos. Ok. Tenemos que analizar la figura que nos van a dar y anotar lo que nos solicitan en cada caso. Yo no sé si vos estás copiando o ir haciendo la figura, pero si estás copiando para que vayas adelantando. Entonces, Ok. aquí es donde vamos a trabajar un poquito más analítico, más visual. Entonces, Ok. que vamos a observar mucho. Tenemos eso aquí, aquí.
Entonces, tenemos esa figura ahí completa. Voy a subir aquí, tenemos que espacio. El ejercicio es que observemos esa figura, ahí la tenemos. Y dice que a partir de esa información, lo primero que tenemos que hacer es, aquí está la primera opción. Hay que anotar tres ángulos agudos. Yo voy a decir el primero para que vos veas si me comprendo la idea. Tiene que ser diferente, no los puedo repetir. Yo, por ejemplo, voy a decir este de aquí. El ángulo que comienza en C, pasa por W y se va para él. ¿Ves? Este ángulo es un ángulo agudo. Ahí lo vemos, chiquitito, ¿verdad? Menor de 90. Entonces, mi primera opción es el ángulo C, W, R. ¿Cuál me podrías decir vos que es ahí agudo? W. Es que W es el vértice. El W va a tener que quedar siempre en el centro. Ay, sí, sí. Entonces sería M, W y A. MW ya, correcto. Este de aquí chiquitito. Ese está perfectísimo. M, W y A. Otro. A, W y C. A, W y C. Perfectísimo. Y hay un montón más. Podría ser el AWR, el MWC. Están esas dos opciones de más también. Entonces, estamos bien con los ángulos agudos. Ahí ya hay un montón de figuras, lograr ubicarlos, visualizarlos, sacarlos de ahí. Estamos bien en esa parte. Vamos a ver otro ejercicio. Ahora dice que hay que escribir dos ángulos rectos. Dos ángulos rectos. Uno se ve ahí a simple vista cuál es y el otro hay que tratar de descifrarlo. Sería el M, el W y el P. Y el P. Ahí está uno, está perfecto. Y el otro sería, yo no sé, el MW y el R. No. MW, ¿sí? ¿Es ese? Sí, sí. ¿Ese? Aquí está, véalo. Ahí. Ajá, ajá. Ahí está, MWR. Y ahora nos pide dos ángulos obtusos. Hay varios, pero nos están viendo dos. Sería, bueno, como yo sería el M, el W y el R. Es que el M, el W y el R era recto. Ya lo tenemos aquí. Obtuso es que sea más grande de 90. Se pase de los 90. Si aquí tenemos un ángulo de 90, que se pase, que esté aquí. O si aquí tenemos un ángulo de 90, que se pase, que esté aquí. Entonces, el W, el P y el C. Bueno, P, W, Sí C. y no. Sí, no. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque vos me estás diciendo W, P. Entonces, sería P, W y C.
P, W y C, correcto. ¿Ves? Ajá. Si eran las letras correctas, pero no el orden correcto. Pero si eran las Ujú. letras correctas. ¿Cuál sería el otro? Yo no lo veo. Lo otro sería. Sí, sí lo ves, estoy seguro. Vea, aquí vos me dijiste P, mm, W y C. Ahí está un obtuso. ¿Cuál podría ser el otro? Comenzando igual, se puede comenzar igual, porque son dos ángulos diferentes. Usted puede comenzar en PW. Ya sabemos que eso es una parte de 90. ¿Y quién se pasa de 90 ahora? ¿El A? El A. Ahí está. Ujú. Adiós. PW. Ah, ¿comprendido? Sí, pero hay que fijarse muy bien. Sí. En el examen viene combinado, eso es lo vacilón, porque en el examen viene una figura y les preguntan clasificaciones y medidas y posiciones y un montón de cosillas. Entonces, hay que ir dominando todos los conceptos que vamos trabajando. Ujú. Entonces, ahí estaría la figura y el ejercicio. No sé si estás copiando para darte un chancecito o continúo, me avisas. Sí, deme un chancecito. Ahí bien. Entonces, ya que sabemos cómo clasificar ángulos según su medida angular, vamos a ver ahora la clasificación o la relación que existe, pero con su posición. Porque aquí es donde ya vamos a empezar a trabajar con números. Con cálculos, más bien. Vamos con otro subtema, entonces. Esto que estamos trabajando en ángulos es importante, porque ahorita estamos trabajando solamente en ángulos. Después de esto lo vamos a relacionar con triángulos y lo vamos a relacionar con figuras métricas, con rectas y un montón de cosillas. Entonces, es importante que sí nos quede clarito todo esto ahorita, ¿verdad? Relación entre ángulos según su posición. La posición de los ángulos nos va a ayudar también para la solución de ciertos ejercicios. Vamos a tener varias posiciones. Vamos a hablar de ángulos consecutivos. Voy a escribirlo, ya casi lo conversamos bien. Dice... Vamos a decir que dos ángulos son consecutivos si tienen el mismo vértice y un rayo en común. Esto es lo importante, porque dos ángulos pueden compartir el mismo vértice, pero no tienen un rayo en común. En los casos donde sí exista un rayo en común, entonces esos dos ángulos son consecutivos. Ahorita allá arriba estuvimos trabajando con ángulos consecutivos, solamente que no sabíamos que se llamaban consecutivos. Y hay algunos que eran consecutivos y otros no. Ya ahorita nos devolvemos para que veas. Voy a hacer aquí el ejemplo para que veas. Bueno, Ahí tenemos un ángulo, ¿verdad? sí. Ahí tenemos un ángulo. Ve lo que pasa. Si este ángulo luego viene y desde el vértice sale otro rayo,
aquí. Solo uno. Bueno, puede salir varios, pero para lo que ocupamos ahorita va a ser solo uno. Solo uno. Ahí sale otro rayo. Entonces ahora tenemos 3 ángulos, uno grandote y 2 chiquititos, ¿verdad? Sí. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Si vos observas bien, vamos a ponerle nombres a las letras para que se haga un poquito más fácil. A, B, C, D. Si observamos, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí tienen en común el vértice. Pero no solo tienen en común el vértice. Si usted se viene y ve este ángulo A, B, C, terminó aquí, en BC. Y el otro puede ser D, BC, también terminó en BC. Tienen ese rayo en común. Como tienen ese rayo en común, estos dos ángulos de aquí son consecutivos. ¿Me comprendes? Sí. Donde termina uno, inicia el otro, por decirlo así. Vea. A, B y D. Terminó. No. ¿Cómo? ¿Cómo? En A, B y C. Ajá, ahí hay uno. Y después D, bueno, D, C, B y D. D, O B al y C. revés. D, Ajá. B y C. Se puede de las dos formas, es el mismo ángulo. Se puede de las dos formas. Entonces, donde aquí, vea, este comenzó aquí en AB y terminó en BC. Aquí terminó. Para que sean consecutivos, donde termina uno, tiene que iniciar el otro. Ahí mismo inició el otro. Para que sean consecutivos, donde inicia uno, termina el otro. Ve aquí un momento, va a venir para acá un momento. Ve que ahí tenemos varios que son consecutivos y otros no. Todos tienen en común el W. Ahí se está cumpliendo que tienen en común el vértice, pero no todos tienen rayos en común. Vea este de aquí. M, W, A. Terminó aquí en WA. Entonces su consecutivo tiene que comenzar ahí. Comienza en A, W y puede venirse a la C si se quiere. Ahí tiene dos ángulos consecutivos. Tienen este rayo en común. Pero vea qué pasa si yo le digo a usted M, W, A. Y luego le digo C, W, R. Tienen el vértice en común, pero tienen un rayo en común. No. No. Este es uno y este es otro. No tienen absolutamente nada en común, aparte del vértice. No son consecutivos. Para que sean consecutivos, veámoslo así. Donde termina uno, Y inicia el otro. Correcto. Vea que este puede ser también aquí. MWA, aquí terminó. Y este se vino aquí. Bueno, ahí terminó, lo voy a quitar. Y inició donde terminó y se viene para acá. También son consecutivos. Hay varios consecutivos. Se tiene que cumplir eso. Donde termina uno, inicia el otro. Para que sean consecutivos. Vamos a escribirlo ahí en palabras nuestras. Donde termina un ángulo, inicia el otro. Ya son palabras completamente nuestras, ¿verdad? Para poder tener ahí como una forma más directa. Donde termina un ángulo, inicia el otro. Aquí lo observamos. Este terminó aquí y automáticamente el otro inició ahí. Esos son consecutivos. Otro concepto. Adyacentes. Marco.
Ya que conocemos el concepto de ángulos consecutivos, entonces podemos hablar de ángulos adyacentes. Para que un par de ángulos nosotros podamos decir que son adyacentes, tienen que cumplir ser consecutivos. Primero, tienen que ser consecutivos. Y segundo, los dos tienen que sumar 180 grados. Y esto es importante porque a veces les dan un ángulo, les dicen que es adyacente al otro y cuánto mide el otro. Entonces, sabiendo que como son adyacentes, son lineal, miden 180 y tenemos uno, podemos encontrar el otro. Después eso lo vamos a hacer más adelante. Importantísimo aquí, los adyacentes también se van a conocer como ángulos par lineal. Si en el examen usted viene adyacentes o par lineal, es exactamente lo mismo, es que tienen los dos nombres, se les puede llamar de las dos formas. Par lineal y adyacente son lo mismo, entonces, aquí, importantísimo, concepto aquí extra, como con palabras nuestras. Siempre están en una recta. Como los dos ángulos juntos tienen que sumar 180 grados, es un ángulo llano, lo que ellos forman. Los dos juntos me forman un ángulo llano. Entonces tienen que estar en una recta. Veámoslo aquí. Tenemos una rectita. Y podemos sacar un ángulo por acá. Vamos a ponerle letras. Entonces, si vos observás, tenemos ángulos consecutivos, ¿verdad? Vea, tenemos el ángulo A, B, D. Ahí terminó. ¿Y dónde comienza el otro? Ahí, en D, B, C. Ahí tenemos ángulos consecutivos. ¿Sí los ves? Sí, Ya está cumpliendo lo primero, que sean consecutivos. Hay que ir a ver lo segundo, que sumen 180 grados. Entonces, este ángulo de aquí, como es un ángulo obtuso, puede llegar a medir unos 130 grados. Y como este de aquí es un ángulo agudo, tiene que medir menos de 90. Puede medir 50 grados. ¿Y cuánto es 130 más 50 grados? 180. 180, ¿verdad? 130 grados más 50 grados son 180 grados. Y eso es lo que dice la regla. La regla dice que juntos tienen que sumar 180 grados. Yo tomé el primero, se lo sumé al segundo y nos dieron 180 grados. Sí, ahí tengo para que vayas copiando, no va a ser el primero supongo ya lo copiaste. Opuestos por el vértice.
Acá sí te hablo de esto. Opuestos por el vértice ahora, entonces. Aquí estamos viendo muchas definiciones de ángulos, ¿verdad? Y tenemos un montón de definiciones geométricas anteriormente, entonces todo esto tenés que practicarlo y aprenderlo. Tenemos opuestos por el vértice. Vamos a decir que ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están determinados por dos rectas secantes. Ya habíamos visto nosotros rectas secantes anteriormente, cuando vimos paralelas, perpendiculares y concurrentes o secantes, ¿verdad? Son dos rectas que chocan y forman ángulos diferentes a 90 grados. Importante, los ángulos opuestos por el vértice no son los consecutivos. Los opuestos por el vértice son los que están uno al frente del otro. Estos son los que son un poquito más difíciles de visualizar, porque usted lo que tiene que ir a hacer es encontrar dos rectas. Tiene que ir a buscar dos rectas que estén chocando para ver cuáles son los ángulos que están enfrente de las rectas. Y a veces viene una recta y una para acá y otro un poquito doblada y ya no son rectas, entonces no funciona. ¿Qué es lo importante de los ángulos opuestos por el vértice? Que ellos miden igual. Si a usted le dan la medida de uno, usted ya sabe cuánto mide el del frente, porque el del frente, su opuesto, mide exactamente igual. Entonces, aquí es donde vamos a sacar cositas importantes de esto. Los adyacentes juntos me van a sumar 180 y los opuestos por el vértice más bien van a medir igual, el que está enfrente del otro. Veamos aquí un ejemplo para que vean. Aquí tenemos una recta. Y podemos dibujar la secante a esa recta. La secante es la que la interseca en cualquier punto. Puede intersecarlo por aquí. Puede intersecarlo por ahí. Hay dos rectas secantes, se están intersecando en un punto. ¿A dónde? Aquí. Entonces, aquí tenemos un montón de rayos a partir de la intersección. Y tenemos A, aquí podemos tener B, aquí podemos tener C, aquí podemos tener D, y al vértice le podemos poner E, si fuese el caso. Entonces, veamos aquí, este ángulo de aquí, ese ángulo de ahí, sería opuesto con el vértice. ¿Quién está al frente de este ángulo de aquí? Este otro de aquí. ¿Sí lo vemos? Como en un espejo, se ve, por decirlo así. El D y el C. El D y el C. Pero hay que tomar en cuenta la E, ¿verdad? D, E, Ajá. C. Ajá. Porque si usted me dice DC, DC sería, eso sí, un segmento. Dos letritas, DC. Pero D, E, C. Para que sea un ángulo. Entonces, ve aquí qué bonito. Podemos decir que esto mide 122 grados. Y si esto mide 122 grados, ¿cuánto va a medir este de aquí abajo? Igual, 122 grados. 122 grados, porque los que son opuestos por el vértice miden exactamente lo mismo. Pero cuando hay un opuesto por el vértice, por ley tiene que haber otro. Vamos a tener también entonces este de aquí. Dame el colorcito. Vamos a tener este de aquí. Que este de aquí se va a oponer con este de aquí. Está al frente de él. Ajá. Ahora ve, yo te dije que el morado mide 122. No te voy a decir cuánto mide el rosado. Nosotros lo podemos averiguar.
¿Cómo lo podemos averiguar? Si vos ves, nosotros tenemos que borrar esto. Esto no existe de momento. Vamos a trabajar solo con la parte de arriba. Ujú. Aquí tenemos una recta y tenemos un ángulo aquí, un rayo aquí. Tenemos aquí un ángulo llano o ángulos consecutivos. Ve aquí. D, E, A. Terminó ahí. Y aquí automáticamente inicia este de aquí. Y este de aquí mide 122. Y juntos, ¿cuánto tienen que sumar según lo que vimos arriba? 180. 180. Todo esto de aquí tiene que medir 180. Pero de esos 180, ya tenemos este pedacito de aquí que mide 122. Entonces, este de aquí, lo que mide son 180 menos 122 grados, que ya tenemos aquí. Ujú. Entonces, si nosotros hacemos esa resta, que ahorita no la tengo a mano, 58. 58 grados. ¿Me comprendes la idea de esa completitud que hicimos? Sí. Todo esto mide 180, ¿verdad? Por ser una Ujú. recta, por ser un ángulo llano, todo eso mide 180, por ser un ángulo llano. Y de esos 180 que mide todo este pedazo de aquí, el rosado y el morado, ya tenemos estos 122. Y si todo mide 180, entonces ¿cuánto me hace falta para llegar a los 180? Si tenemos 122, nos hacen falta 58. Es una resta. 180 menos lo que ya tenemos. Si a esos 180 le quitamos lo que ya tenemos, nos queda este pedacito de aquí, que son 58. Y entonces, ¿cuánto me diría este de aquí al frente? Igual, 58. 58. Y ahí no es necesario hacer el cálculo, ya lo tenemos. Y vea que tiene sentido, porque todo esto de aquí mide 180 también, porque aquí hay otra recta. Ujú. Y ya tenemos 122. Y 122 menos 180, 58. Y también funciona para acá, que hay otra recta. Y ya tenemos estos 122. Me debería dar 58 para que llegue a 180. Sí. Sí. Ujú. Ahí te doy el chancecillo. Ahí te doy el chancecillo para que copies. Ok. Listo, ya. ¿Listo? ¿Qué se hizo? Vamos a hacer varios ejemplitos.
Vamos a analizar una figura y a partir de ese análisis vamos a responder lo que nos solicitan. Les voy a hacer la figurita aquí. Ese punto mejor 82 grados. Bueno, nos están dando toda esa figura con esa información nada más. Y nos piden primero que escribamos dos ángulos que formen par lineal. Que formen par lineal. Devolvámonos aquí para ver. Recordemos que los par lineal es lo mismo que adyacentes. Ahí hemos puesto como notita, siempre tienen que estar en una recta. La base tiene que ser una recta para que sean par lineal. Usted tiene que buscar ahí una recta y tratar de buscar ahí un par de ángulos que entonces sean consecutivos. Entonces, siempre están en una recta y tienen que ser consecutivos. Esto de la recta es lo mismo que dice aquí, juntos sumen 180. Pero es más fácil para cuando tengamos que ir a buscar parejas, ir a ver que estén en una recta. Entonces, adyacentes y par lineal, exactamente lo mismo, ¿verdad? Par lineal y adyacentes. Que sean consecutivos y que estén en una recta. Entonces, ahí tenemos dos rectas. Tenemos esta recta de aquí y tenemos esta otra recta de aquí. ¿Quiénes podrían ser ahí par lineal? Sería este, Recuerde que el vértice está en o medio, lo digo ¿verdad? así. Bueno, entonces sería R, S y Q. RSQ sería ya la recta. Podemos trabajar con esta recta. Perfecto, ahí vamos bien. Y entonces, dentro de esa recta tenemos que buscar ángulos consecutivos. Entonces, tenemos la recta. Usted tiene dos opciones. O irse para arriba. Irse para arriba. O irse para abajo. Usted tiene dos opciones, la que quiera. Vamos a ver. Entonces, Ajá. entonces M, S y T. No. Es que MCT también es una recta. Yo voy a escribir aquí, R. Pero era que S, no tiene que ser que mida aquí, R. 180. Los dos juntos tienen que medir 180. Es que usted ya me está diciendo uno que él solo mide 180. Si usted me dice RSQ, ya él solo mide 180. Mide 180. Ajá. Pero tiene que ser dos que juntos me sumen 180. Entonces sería M, S y Q. M, S y Q sería una opción, correcto. Entonces ponemos eso ahí. M, S y Q. Aquí tenemos M, S y Q. ¿Con quién? Y con Q, S y T. Q, S y T, correcto.
¿Ves? Ahí usted me hizo lo de los ángulos consecutivos. Ujú. Donde terminó el MSQ, ahí inició el otro. UST. Ahí están consecutivos, que es la primera regla, consecutivos. Y segunda regla, están sobre una recta. Ujú. Lo vemos, sí. Sí. Y ellos dos juntos tienen que sumar 180. Después, ahora más adelante lo vamos a probar para que veas que sí suman 180. Dice el siguiente. Sí, ya la vimos. Dos ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos que estén opuestos por el vértice. ¿Quiénes podrían ser que estén opuestos al vértice? MS y Q. Vamos a ver, voy a escribirlo. MSQ. MSQ sería este de aquí. ¿Con quién? ¿Quién sería su opuesto? Con RS y T. RST, correcto. Y ahí más, nos están viendo solo esos dos. Ujú. Estaría también Q, S y T y M, S y R. Ajá, Ujú. MSR, correcto. ¿Qué otra cosa nos piden en este ejercicio? Nos pide también los ángulos, pero está muy fácil. Dos ángulos consecutivos. Pero que sea diferente a este que ya hicimos. Que par lineales o consecutivos también, ¿verdad? Que sea diferente a ese. Dígame otro par de ángulos consecutivos. Serían M, S y R. Vamos a escribirlo, a ver con quién me lo vas a decir. ¿Está bien? M, S y R. Y Y Q, S y T. No. vamos a ver, M, S, R. Ajá. ¿Cuál me dijiste? M, S, R. ¿Y cuál es el otro? M, S y Q. M, S y Q. Sí, perfecto. Aquí lo podemos ver. Aquí está escrito así. M, S, R. M, S, Q. No Ujú. importa, tienen en común S. Pero lo podemos ver así. RSM, que es exactamente ese mismo, MSR, y donde terminó ese, inició el otro. Está súper bien. Vamos a hacer aquí una división un momento. Aquí vamos a hacer. La medida del ángulo MSQ. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo ahora. Nos están pidiendo este ángulo de aquí. Vea que ellos juntos están en una recta. Ellos juntos, ¿cuánto suman? 180. 180. Y de esos 180, como es este de aquí, ¿verdad? Ya Ajá. tenemos 82. Entonces, para poder encontrarlo, lo que hacemos es a 180 le quitamos
82. ¿Sí me comprende la idea? No. Voy de nuevo. Recuerde que estos cálculos le toca hacerlo sin calculadora, ¿verdad? A mano, esas restas. No, no tengo calculadora. Antes sí. No puedes usar calculadora. Es lo que te estoy diciendo, no puedes, tienes que hacerlo a mano. Porque en Sí, el examen no puedes usar calculadora. Ujú. Vea, voy a tomar esto de aquí arriba y lo voy a sacar. Voy a sacarlo afuera, nada más para que lo veas. Aquí tenemos R, S, Q, Ujú, ¿verdad? Esta recta de aquí. ujú. Según la teoría que vimos ahora, eso es un ángulo llano. Ajá. Ese es un ángulo llano. ¿Cuánto mide todo esto? 180 grados. 180 grados. Todo esto rosado mide 180 grados. Ahí vamos bien. Ahora, de esos 180 grados salió este rayo para acá. Con M ahí. Y nos está diciendo que esto de aquí mide 82 grados, esto morado. Sí, ¿Sí? esto es esto de aquí arriba, nada más. Todavía no hemos hecho nada Ajá. más. De aquí arriba. Ajá. Esto y esto es 82. Nosotros sabemos que todo mide 180. Pero de esos 180, ¿qué mide? Esto de aquí, ya tenemos esta medida. 82. Nos falta este pedacito de aquí. Nos falta completarlo, por decirlo así. ¿Completo cuánto vale? Haciendo la ¿Completo cuánto vale? 180. Completo vale 180. Ajá. Y ya tenemos este pedazo de aquí, 82. Nos falta este pedazo de aquí. Pero si Una todo pregunta, mide... disculpe. Ajá. Disculpe. Dime. Entonces, ese 82, ¿cómo lo saca usted? ¿Cómo lo saca uno? No, eso el examen les va a tener que dar un dato. El examen les va a tener que dar un dato Ya. para que usted pueda calcular el dato. Ajá, ok. Bueno. Si este Esa era mi 82 inquietud. se lo di yo. Ajá, Ok, lo hay calcular el otro pedacito, ¿sí lo comprendes? sí. Perfecto. Entonces no sirve. Ajá. No Sí, es de sí, 82. eso es lo que yo estaba. Entonces, ¿cómo sacaba usted el 82? Yo No. sé que ahí es el 180, entonces con lo que usted me da, digamos el 82, entonces yo tengo que hacer la resta. 180, Correcto. ajá. El examen Ese te era, va a dar un dato, correcto. ok. Ese era lo que yo me quedé así como pensando. Excelente. Entonces ya quedamos claritos. Sí, el examen te va a dar ese datito faltante. El examen te va a dar ese datito faltante. Ok. Sí, porque si no te da este y no te da este, imposible hacerlo. En el examen te Sí, van a dar porque ese yo, dato. sí. Sí, en el examen cuando te pidan algo te van a dar datos adicionales. Y con eso vos vas a ir a calcular todo lo demás. Entonces ya sabemos que este pedacito de aquí mide 98 grados. Lo podemos escribir ahí en negro, que es lo que estamos haciendo. 98 grados. Y el otro ejercicio que pide este es la medida de ángulo RST. RST es esto de aquí abajo. ¿Cuánto medirá RST? Sin necesidad de cálculo. Igual 98 grados. 98 grados. Vamos a escribirlo. Vamos a escribir por qué, para cuando usted esté estudiando. Vamos a decir que el ángulo RST y ángulo MSQ son opuestos por el vértice. Como son opuestos por el vértice, miden igual.
Entonces, aquí definimos finalmente que la medida de ángulo RST es igual a 98 grados. Estaría ese ejemplo listo, ese ejercicio listo. Vos decidís si lo copias o igual, yo ahora te paso el documento. Ya lo estoy copiando, ya casi termino. No te preocupes, entonces me avisas. Listo. Un segundo. Sí, mamá. Mamá, vamos a ver. Mamá, ¿cuánto? Vamos a ver este de aquí. Está.